estaba preguntando al Señor, ¿qué enseño, qué enseño, qué enseño? Seguimos. Cuando estoy yo, seguimos estudiando acerca del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios me ha dicho que enseñe. Pero quiero enseñar dentro de lo que es el Espíritu Santo, algo que yo enseñé a las pastoras cuando estuve en la reunión en Concón, pero yo creo que de una forma un poquito diferente, porque obviamente la audiencia es distinta, pero que creo que el principio es muy importante. Lo estuve también enseñando un poquito en Los Ángeles en las reuniones, y vamos a hablar de cómo correr con el llamado de Dios, pero a la manera de Dios. Amén. Entonces, les quiero contar una historia que aparece en Primera de Crónicas. Vamos todos por favor ahí. Primera de Crónicas 13, del 1 en adelante. Primera de Crónicas 13. Así que vamos a tener que buscar en nuestras Biblias Primera de Crónicas. Está primera, segunda, ¿cierto? Ahí por el ladito de después de Samuel y después de Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Ahí viene Primera de Crónicas. A veces estas partes de la Biblia como que no la abrimos mucho, ¿cierto? Se quedan ahí escondiditas. Primera de Crónicas, capítulo 13. Estoy en el 19, acá está. 13. Y está la historia que dice así. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea, puedo leer allá. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien, si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por... Es que no han cambiado. Ahí, estaba leyendo ahí. Me quedé ahí está. Los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros. Siguiente verso, por favor. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y ahí nos vamos a quedar. Había una muy buena intención de parte de todos quienes gobernaban Israel. Había una muy buena intención, ¿por qué? Porque ellos querían traer el arca de nuevo y poder oficiar, ¿cierto?, las ceremonias y todo lo que tenía que ver con el arca. Usted se va a preguntar, ¿qué es el arca? ¿Cierto? El arca perdida es la película que vieron de Indiana Jones. Sí, un poquito. Pero lo que pasa es que el arca era algo que estaba en el tabernáculo de Dios, era parte del tabernáculo de Dios. El arca era un cajón de madera, de acacia, bañado en oro, ¿cierto? Y dentro del arca habían ciertas cosas, como por ejemplo las tablas quebradas de la ley, que fue cuando Moisés subió al monte, el Señor le dio los 10 mandamientos, y cuando llegó abajo estaban adorando un becerro de oro, entonces él quebró las tablas, ¿cierto? Porque se molestó. Y lo peor de todo es que después tuvo que subir de nuevo a buscar las otras. Ahí están las tablas quebradas y están las tablas completas, ¿ya? ¿Qué más hay dentro del arca? Había una porción, vamos a decir así, un bol, ¿ya? Porque era una porción de maná. El maná era el alimento diario que Dios les daba a ellos en ese tiempo. Pero el maná tú no lo podías guardar. ¿Por qué? Porque te enseñaba a depender de Dios día a día. Ese era el significado. ¿Quién era el pan del cielo que caía? Jesús. Dependemos de Él día a día, ¿ya? Entonces, el primer día que cayó el maná, ellos dijeron, no teníamos que comer, y empezaron a recoger maná y lo guardaron. Y al otro día todo ese maná que estaba guardado estaba gusanado. Pero el maná que guardaron dentro del arca nunca se agusanó. La única vez que el maná no se agusanaba para ellos era el viernes, porque el sábado no caía maná, para que ellos reposaran. ¿Ya? Entonces, está una porción de maná. La Biblia dice un gomer, esa era la porción, es como cuando dicen un talento de plata, son medidas que ellos tenían. Entonces un bol con maná. Y lo tercero que había ahí era la vara de Aarón. Aarón, o Moisés, junto con Aarón, fueron cuestionados por el liderazgo. ¿Y quién te puso a ti de líder en este lugar?
y el Señor les dijo, todos los príncipes de las familias tomen una vara. La vara que florezca, ese es el líder que yo escogí. En cuanto a lo que estaban haciendo en ese momento, ¿cierto? Y todos tomaron una vara y la única vara que floreció fue la vara de Aarón, una vara de almendro. Y floreció, entonces la guardaron florecida. Si tú encuentras el arca hoy, vas a encontrar en la vara y ahí la flor del almendro. Eso está dentro del arca. Por fuera del arca habían unos ángeles que estaban así con las alitas, ¿ya? Esos ángeles están mirando, un ángel aquí, un ángel aquí. Y aquí en el medio, la tapa, ¿cierto? En la tapa del arca, un ángel aquí, un lugar que había bañado en oro. En ese lugar se le colocaba la sangre de los corderos. ¿Por qué? Porque los ángeles estaban así, tapando o avergonzados con Dios, porque dentro del arca representaba la rebeldía del hombre. El no depender diariamente de Dios en cuanto a maná, cuestionar el liderazgo, cuestionar la forma en que Dios te dice que vivas y todo. Entonces los ángeles están así. Y cuando se hacía el sacrificio de un cordero, la sangre la entraba un sacerdote, uno solo, una vez al año, ¿ya? El sumo sacerdote, entraba con el, estoy diciéndolo así bien burdamente, ¿ok? Entraba a ese lugar amarrado de la cintura porque nadie podía entrar a ese lugar y él derramaba la sangre en ese lugar. ¿Y qué sucedía en ese momento? Ese lugar se llamaba el propiciatorio. Entonces, al derramar la sangre ahí, ¿qué hacían? Que Dios se pusiera en la buena de nuevo con el hombre. Porque la sangre cubría el pecado, las faltas de los hombres. Ahora, ustedes van a hacer conexiones rápidamente, porque la Biblia dice que Jesucristo, Él ofició como sumo sacerdote de la propia sangre que Él derramó como cordero en el tabernáculo celestial, en el arca celestial. ¿Ya? ¿Y qué hizo? Derramó ahí su sangre, pero la diferencia es que los sumos sacerdotes venían una vez al año y esa sangre cubría los pecados. Pero el Cordero de Dios derramó su sangre y quitó el pecado. Entonces, por eso que dice la Biblia que la sangre de Jesucristo es el puente vivo entre Dios y el hombre, porque por esa sangre Él hizo un camino para nosotros, para llegar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se podía relacionar con el pecado. Pero ahora, a través del Hijo, se puede relacionar con nosotros. Porque ninguno de nosotros, mire, usted me va a decir, pero mi abuelita era buena. O el hermanito tanto, o la Isabelita. Es santa, 3 veces santa la Isabelita. Pero no hay nadie que cumpla el estándar de Dios. Porque todos y cada uno de nosotros hemos pecado. Y la Biblia dice que no hay justo, no hay ni aún uno. La única forma de acceder a la justicia de Dios es a través de la sangre del Cordero, en que podemos ser justificados a través de Él. Cuando nosotros conocemos, recibimos al Señor y pasamos de tinieblas a la luz, en ese momento somos justificados por la fe. ¿Por la fe en quién? La fe en el sacrificio perfecto de Jesucristo, la fe en el Cristo, la fe en el Mesías, la fe en el Cordero sustituto, la fe en la sangre que fue derramada por nosotros, sangre sin tacha, sin mancha, sin ningún problema que fue derramado para nosotros. ¿Para qué? Para que no tengamos más problemas para poder relacionarnos con Dios. Por eso es tan preciosa su sangre. Amén. Bueno, entonces, el arca era parte ahí del tabernáculo, estaba dentro del tabernáculo, estaba el lugar santísimo donde estaba el arca, estaba el lugar santo, que era una carpa que estaba un poquito más ancha alrededor, y estaba otra carpa que eran los atrios, los patios. En el patio había un lugar como una parrilla, donde cuando hacían los sacrificios quemaban ahí los animales, y eso tenía 4 cuernos.
Y eso se llamaban los cuernos de la misericordia. Cuando la gente sabía que había pecado, pero así pecado, iba y se tomaba de los cuernos de la misericordia de Dios. Eso es extra nomás, por si acaso. ¿Ya? Entonces, eso que está ahí, ellos dijeron, queremos trasladar el arca de nuevo a Jerusalén. Queremos llevarla, queremos hacer todo lo que se pedía que se hiciera, los corderos y todas esas cosas. Pero el arca había estado guardada durante mucho tiempo en un lugar, en una casa. Todos ellos se pusieron de acuerdo. Dijeron, es buena idea. ¡Sí! ¿Llevemos el arca? ¡Sí! ¿Quién viene conmigo?, dijo David. ¡Yo! Entonces, sigamos con el verso 4. Verso 4. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Hagamos una votación. ¿Qué les parece que pintemos esta iglesia roja? ¡Sí! Van a decir la mitad. Ya, pintémosla azul. ¡Sí! Bueno, azul. ¿Sí? Ya. Pero ¿quién ganó? Pintemos blanco. No es blanco, es como gris, así como... No es blanco. Es una broma nomás, una broma. Entonces, eso es lo que estaban preguntando. Y todos estaban de acuerdo. Dice, es una de las cosas más difíciles que suceda en la Biblia es que la gente esté de acuerdo. Esta es una de las ocasiones que le pareció bien a todo el pueblo. La segunda vez que parece que le pareció bien a todo el pueblo fue cuando se eligieron a los diáconos. ¿Ya? Entonces es importante resaltarlo. Estaban de acuerdo. Y siguen en el verso 9, por favor. Verso 9. Dice así. Bueno, y dice que lo juntó, que subieron el arca, que la llevaron el arca en un carro, perdón, que lo haya... Quédense en el 9 nomás, no importa, voy a leer el 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Eran los hijos de la casa de Abinadab. Entonces, todos estaban contentos. Dice que se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. O sea, estaban metiendo bulla. No sé si ustedes supieron, anoche acá hubo un recital de Arjona. Hasta mi casa ya se escuchaba Arjona cantando. El problema es que a mí no me gusta Arjona. Pero a los que les gustaba Arjona estaban felices. Entonces, verso 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió la mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová 10 se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. ¿Qué significa Usa? Significa fuerza. Ellos estuvieron de acuerdo en mover el arca con sus propias fuerzas o maneras. Porque ¿cómo estaba establecido que el arca se moviera? Habían unas varas de acacio. El acacio representa la humanidad. Difícil que crezca derecho. Es difícil hay que como modelar el árbol para que haga unas varas derechas de acacio, que duran mucho. En el campo se usan las varas de acacio para hacer las cercas, porque duran, sin echarle esta cosa negra que se les pone a los palos, dura 30 años, sin que se pudra en la tierra, con la humedad. Entonces representa la humanidad, pero esas varas de acacia son bañadas en oro, que representan la justicia y la eternidad de Dios, la santidad de Dios. Entonces, tú podías mover el arca siempre y cuando se hiciera a la manera de Dios, en que pasaban las varas de acacia por unas argollas que tenía el arca a los costados y los sacerdotes se las ponían al hombro. Y usted dirá, bueno, ¿y qué diferencia hay entre Usa, qué fuerza, y la fuerza de los sacerdotes? Porque estaban embestidos para poder llevar y portar la gloria de Dios.
¿Qué es usted en esta tierra? ¿Qué dice la Escritura de usted en esta tierra? Que usted es sacerdote, ¿cierto? Usted es un sacerdote del Dios viviente. En el momento que nace de nuevo, no solamente se constituye como hijo de Dios, sino como un sacerdote de Dios. Y usted está capacitado y autorizado por Dios para aportar la gloria de Dios dentro de usted. Déjeme decirle algo. Cuando el sumo sacerdote tenía que hacer el sacrificio, una vez al año, ellos primero hacían ayuno. Se lavaban de una forma especial. Ellos no podían comer ciertas cosas y hacían ayuno. Los días previos al ayuno tenían que cuidar su comida, porque ellos tenían que entrar a ese lugar totalmente limpios. Y ellos, antes de entrar, ellos hacían un sacrificio por sus propios pecados. Y luego, entonces, imponían manos sobre el cordero que representaba para los pecados de todo el pueblo, y entonces ahí recién él entraba con la sangre a ese lugar. Si él entraba con algún problema, no sé, porque esa mañana se enojó con la señora, entonces, ayuno aparte, no se tenía que enojar con la señora, entonces él caía muerto en ese lugar. ¿Y por qué estaba amarrado en la cintura? Porque si caía muerto lo tiraban hacia afuera, porque tampoco podían entrar a buscarlo. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios estaba ahí. Ahí se manifestaba la gloria de Dios, se manifestaba el poder de Dios, y los hombres no eran dignos de poder estar en ese lugar. ¿Se da cuenta la importancia de lo que Dios ha hecho por ustedes? Que ustedes son portadores de la gloria de Dios. Y a lo mejor usted dice, pero si yo pequé en la mañana, me enojé con mi señora. ¿Se da cuenta de la gracia de Dios? Si hubiésemos estado en ese otro tiempo, no estaríamos sentados aquí, ninguno. Entonces, Usa extendió la mano y tocó el arca. Y él no estaba preparado para poder hacer eso. Entonces, ¿quién es el responsable de que Usa haya muerto? ¿Dios? ¿Quién es responsable de que Usa haya muerto? El rey David, los sacerdotes y los líderes de ese lugar. Porque ellos sabían. Deuteronomio dice que el rey debía hacer una copia a mano de la Torá, de los 5 primeros libros. Dentro de los 5 primeros libros está Deuteronomio. Habían varias disposiciones para el rey, como por ejemplo que el rey tenía que ser esposo de una sola mujer. Salomón no leyó eso. 600 concubinas y 400 esposas. ¿Ya? Y ahí después nos explicamos por qué vivían como vivían y las cosas que les pasaban. Porque no era Dios. Dios había dejado establecido algo, y cuando ellos se salían, ellos decidieron, cuando Dios presentó la ley, ellos dijeron, sí, acepto. ¿Viste? Importante. Sí, acepto. Me caso con esto. Y cada vez que se salían de la ley, entonces venían las consecuencias de la maldición de la ley sobre ellos. La ley establecía cómo debía moverse el arca. Y David debía saberlo como líder. Y los sacerdotes lo tenían que saber como sacerdotes. Y los otros líderes también lo debían saber. Entonces la muerte de Usa fue porque el líder no conoció y no buscó a Dios y trató de hacer las cosas a su propia manera, porque el pueblo estaba contento y todos estaban de acuerdo y les pareció bien. Pero lo que tú puedas tener en tu corazón puede parecer bueno, te puede parecer bien, pero a veces no es la voluntad de Dios. Y no es como Dios quiere que se hagan las cosas. Y luego tocas el arca, te pasa algo y culpas a Dios. Porque yo escuché a un pastor que enseñó y que dijo que Dios había matado a Usa y que no tenía idea por qué había dejado vivo al otro hermano. Y seguramente el otro hermano era más bueno. Por eso lo había dejado vivo. No. Hay una forma en Dios. En este tiempo nosotros, gracias a Dios, no tenemos que hacer todos estos rituales y todas estas cosas. Pero Dios tiene formas y tiene maneras en que tú debes conducirte.
La gracia de Dios no es licencia para pecar. La gracia de Dios no significa que tú tienes chip libre para hacer de todo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo soy libre. Dios me hizo libre, pero también me hizo inteligente. Y me dio a su espíritu para poder seguir su guía. Su guía nunca va a ir en contra de lo que está escrito. Si alguien viene a ti y te dice, Dios me dijo esto, pero la Biblia explícitamente dice que no, es no. Y estás pecando, porque cuando tú no estás haciendo la voluntad de Dios, se llama pecado. No tiene otro nombre. A veces cuando hablamos de la gracia se nos olvida esa otra parte. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Estoy diciendo que un hombre nacido de nuevo puede portar la gloria de Dios a pesar de su humanidad, de sus errores, de sus pecados. Estamos cubiertos, santificados, estamos vestidos con la justicia de Dios que representa la acacia bañada en oro. Pero eso no te da autorización para hacer como quieras. Todos hemos decidido que Dios sea nuestro Señor. Y eso significa que es el Señor, el Dios de nuestra vida. Y si queremos emprender un plan, lo que sea, hay que preguntarle a nuestro Señor. David consultó con todos menos con Dios. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Todos menos Dios. ¿Y todos qué dijeron? Sí, quememos una micro, sí. Hagamos esto, sí. Quiero decirte esto. No sigas al grupo. Te puedes morir como Usa. Dice que David se puso triste. Porque no entendían. Igual es. Mira lo que dice el verso 11 que leímos recién. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa. ¿Fue Dios? Y eso nos muestra cómo a veces nosotros hacemos. Muchas veces culpamos a Dios cuando son nuestras propias decisiones. Porque Dios sí nos dejó herramientas para poder hacer su voluntad aquí en la tierra. Nos dejó al Espíritu Santo, nos dejó todo lo que dice que tenemos armas grandes para poder combatir o para poder subsistir, para poder llegar a la meta. Pero a veces nos echamos mano de la vida eterna porque queremos hacerlo a su manera. Y déjenme decirlo esto, y con esto a lo mejor le voy a pisar los callos a muchas personas. Pero esto del Espíritu Santo no es una cosa así del Espíritu Santo. Y si ustedes se dieron cuenta, la invitada última que tuvimos volvió a hablar del Espíritu Santo sin que nosotros le dijéramos qué tenía que enseñar. Quiere decir que ese es un tema muy importante que Dios nos está recordando a nosotros. Porque es la forma en que nos debemos conducir. La primera forma en que Dios te habla es la palabra. Siempre. La segunda forma es el testimonio interior. Y ahí está involucrado el Espíritu Santo. La tercera forma es la voz interior. La cuarta forma es la voz del Espíritu Santo. Todo creyente nacido de nuevo debería saber eso. Y debería saber conducirse mínimamente, porque la forma más común es a través del testimonio interior. No debería estar esperando que alguien le profetice, no debería estar esperando ángeles, no debería estar esperando ninguna cosa externa, sino que el testimonio interior. Con lo que está escrito y el testimonio interior, tú puedes vivir una vida de victoria en Cristo. Porque el testimonio interior no tiene ninguna influencia externa. Y a veces decimos, esta cosa ahí del Espíritu Santo y todo. ¿Cómo te haces sensible tú al testimonio interior? ¿Cómo llegas a escuchar de Dios cuando te habla a través de la voz interior, que es la voz de tu conciencia lavada y renovada por la sangre de Jesucristo? Eso está enseñado en los videos que están en el canal de YouTube. ¿Cómo lo haces?
¿Cuál es la herramienta que Dios te dio? Que te cedas al Espíritu Santo y que ores como Pablo. Yo oro en lenguas más que ninguno de ustedes, más que todos. Pero cuando estoy con ustedes, prefiero hablar 4 palabras en el idioma que ustedes entiendan. Pero cuando estoy solo, paso tiempo orando en el Espíritu. Si yo me paro aquí adelante de ustedes hoy y me pongo a orar en lenguas, el que tenga interpretación va a poder entender, el que no, no. Ustedes necesitan que yo les hable un lenguaje conocido. Pero ustedes deben cultivar en su vida la oración en otras lenguas. ¿Por qué? Porque es parte de lo que Dios nos dio para guiar. Miren, Salmo 32:8. Salmo 32:8. ¿Pueden ponerlo en la versión NTV, por favor? 32:8. 32:8. Salmo 32:8. ¿Saben que Jesús fue crucificado en una cruz? Ah, sí, pues, pastora. Sí. Pero ¿saben que esa cruz era de acacia? Y esa acacia fue bañada de la sangre de Jesús. Interesante, muy interesante. Porque ¿qué pasó con esa sangre? ¿Qué hacemos cuando cenamos? Recordamos el nuevo pacto. Lo que Él nos dio al derramar su sangre. Esa acacia ya no fue revestida de oro. Esa acacia fue revestida de sangre. Esa sangre fue la que te salvó a ti y que te trasladó. Tenemos ahí NTV. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Súper, ¿cierto? Entonces, algunas versiones lo dicen así, te instruiré y te mostraré. O yo te voy a hacer que entiendas. ¿Cómo el Señor te va a hacer que entiendas? A través de lo que Él depositó en ti, las herramientas que Él nos dio. Él dijo, no los voy a dejar solos. Va a venir uno igual que yo, que ahora camina con ustedes, pero que estará dentro de ustedes. Estará en ustedes. Eso dijo el Señor en Juan, hablando del Espíritu Santo, del otro consolador, otro de la misma clase, porque algunas personas dicen, no, que el Espíritu Santo no es una persona. Si tú lees el griego, ese otro quiere decir que es de la misma clase y del mismo tipo. Y estaba hablando Jesús, estaba diciendo, uno como yo. ¿Y Jesús no era persona? ¿O sí? Sí, ¿cierto? Solamente que esta es una persona que tú no ves así normalmente. La Biblia dice que cuando lo vieron era fuego de la cintura para arriba y fuego de la cintura para abajo. Eso es lo que ellos podían ver. Cuando fue Pentecostés, ¿qué vieron ellos? Como lenguas de fuego sobre ellos, que era el Espíritu Santo, pero ellos no entendían. Ellos vieron lenguas de fuego. Que tú no lo entiendas totalmente no significa que Dios no lo ha dicho o que no está escrito. Pero Él te dejó al Espíritu Santo. Entonces dice que Él te quiere guiar por el mejor sendero. Él te quiere instruir. Dice, yo te voy a hacer que entiendas. ¿Cómo Él va a hacer que entendamos? A través de la renovación de la mente. Es muy importante comenzar a entender cómo funciona el reino de Dios. El otro día estaba hablando con alguien que cada cierto tiempo me pide consejería. Yo no tengo ningún problema en dársela. Pero de repente le dije, oye, yo he ido hartos domingos últimamente en el año a la iglesia y no te he visto ningún domingo ahí. Ah, me dijo que fui un domingo hace poco cuando usted no estaba. Ah, ya. ¿Y todo el otro domingo? No, no he ido. ¿Ves la predicación de los domingos? Sí, a veces la veo. ¿Estás estudiando ves la repetición o después buscas? Porque trabaja. Entonces, en el día. Entonces le dije, busca después si tú estudias con lo que nosotros estamos enseñando cada día. No. Yo le dije, ¿sabes qué? Por el lenguaje que tú usas y por la forma en que tú me hablas, yo me doy cuenta que no entiendes la Escritura. Y no entiendes todavía quién eres en Cristo. Y no entiendes las herramientas que Dios te dio. Entonces, por eso que tú misma te haces tropiezo. Porque a veces somos campeones para decir fue el diablo. No. Somos nosotros que nos hacemos tropezar.
Y me dijo, tiene razón, pastora. Yo le dije, yo no la estaba condenando. Yo lo que le estaba diciendo, te falta estudiar más y pasar más tiempo con la palabra de Dios. Porque me doy cuenta por tu lenguaje, porque ella me estaba diciendo, estoy pasando por esto porque Dios me quiere enseñar algo. Y ahí mi antena sonó así. Le dije, ¿y a quién estás escuchando? Como cuando vino Dios y le dijo a Adán, ¿con quién has estado? ¿Quién te habló? Yo hace tiempo atrás supe que alguien estaban enviando unos devocionales que eran bautistas. Me van a disculpar los hermanos bautistas, pero no tienen una gran revelación de la palabra de Dios. Nosotros no la tenemos toda tampoco, pero por lo menos entendemos algunas cositas más. Salud. Y entonces, yo le dije, ¿y por qué están enviando esto a los discípulos de Generación de Fe? ¿Lo han escuchado? ¿Han leído lo que dice ahí? Porque yo lo escuché clarito y estaban diciendo que Dios te enseña a través de procesos de dolor. Y me dijo, no, es que justo ese no lo escuché. ¿Y por qué lo enviaste? ¿Por qué estás dándole ese alimento a alguien que no es alimento de tu casa? A una persona que supuestamente es un discípulo de Generación de Fe. Yo no estoy diciendo que no escuches cualquier otra predicación en la web, que está lleno, pero si tú tienes una base firme en la doctrina, en la palabra de Dios, entonces tú vas a poder colar eso. Y vas a separar, y dice, esto es carne, esto es hueso. Pero cuando una persona nuevecita, tú no le puedes decir a un niño, a ver chiquitito, aquí hay un montón de dulces y aquí hay una brócoli. ¿Qué vas a elegir? Ay, qué niño, se come los dulces. ¿Y la mamá? No, es que cuando le doy brócoli llora. No le gusta tanto el brócoli, le gusta más el dulce. ¿Saben qué? Es mucho más fácil echarle la culpa a Dios de todo que hacernos responsables. Y hay muchas doctrinas que andan dando vueltas que culpan a Dios. Y para nosotros es cómodo. Sí, tú tienes la culpa. La mujer que tú me diste. Y nos acomodamos ahí. Por eso es tan importante poner atención. ¿Cómo te alimentas? ¿Con qué te alimentas? Ay, que a mi discípulo si le enseño esto no le gusta tanto. Le enseño pura prosperidad nomás porque eso le gusta. A todos nos gusta que nos enseñen prosperidad. Pues. Pero nadie quiere pasar el tiempo que pasaba Pablo orando en otras lenguas. Nadie quiere pasar tiempo en intimidad con Dios para poder tener claro a través del testimonio interior cómo Dios te guía. Todos andan buscando que un profeta les hable, que alguien les ponga las manos y que les diga que esto, que por allá. Ah, no, es que apareció un perro y me dijo, wow, wow. Y como me dijo, wow, wow, era no. Si me hubiese hecho solamente wow, habría sido sí. Andan buscando señales por afuera. No, es que había una nube en forma de S. Sí. Usted no sabe todas las cosas que yo he escuchado. Que la gente dice que, no, si Dios me habló, usó a esta persona para hablarme. ¿Por qué? Porque, ay, no les voy a contar todo lo que es. Porque no saben escuchar dentro. Porque no saben echar mano de la vida eterna. Porque no saben tomar de lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque menosprecian las herramientas que Dios te dio porque no calzan con tu cabeza. Por eso para algunos el reino de Dios es locura. ¿Cómo esa cosa de orar en lengua y que vas a poder escuchar acá adentro y que Dios te va a guiar? Pregúntele a él. A él se le ocurrió. Pero no somos nosotros quienes decidimos eso. Él te dio, Él te va a hacer entender. Él quiere guiarte. La Biblia dice, cuando dice, la Escritura dice, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Dice que somos guiados como si el Espíritu de Dios fuera nuestro lazarillo. Las personas que son ciegas tienen un lazarillo, que es una persona que se para al lado de ellos y los guía. Pero lo que pasa es que tú no puedes tener un lazarillo a tu lado y estás peleando con el lazarillo.
Si Él es el que sabe cuál es el mejor sendero para tu vida, ¿qué estás peleando tú con tu lazarillo que es el Espíritu Santo? Si Él te quiere conducir, ¿por qué quieres tomar tú el volante? El otro día estaba orando y el Señor me dijo así, me dijo, deja que la fe sean las manos en el volante de tu vida. Deja que la fe tome el volante de tu vida. Deja que la fe te guíe, porque el justo vive por fe. Pero ¿cómo el justo vive por fe si ni siquiera entiendo esta escritura? Pablo podía enseñarnos porque él tenía revelación de lo que Dios quería decir. Y él nos enseñó para que nosotros podamos ser conducidos por Dios, para que podamos ser aconsejados por Dios. Dice, otra versión dice, yo te haré saber, Él quiere que sepamos. Eso es lo que dice la Escritura en Efesios, ¿o no? Efesios 1, Él quiere que sepamos. Vamos, este no estaba, pero no importa. Efesios 1, vamos todos por favor ahí. Efesios 1, verso verso 15 en adelante. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Eso es más importante para un discípulo, que tú estés orando por él. Esta oración, y dice así, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Eso es lo que tú necesitas. Espíritu de sabiduría y conocimiento de Él. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere que sepas. Y luego dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, porque a veces nuestro entendimiento está entenebrecido, a veces nuestro entendimiento está oscuro, a veces no alcanzamos a ver, no alcanzamos a entender. Y aquí Pablo está diciendo, mira, dice, para que sepáis, ¿qué es lo que él quiere? ¿Que tengamos una sospecha? Que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. No encontró otra palabra, la supereminente grandeza, o sea, ya es algo muy, muy grande. Dice, de su poder para con nosotros, los que creemos. ¿Qué es lo que está orando Pablo? Que lo puedan ver, Señor, que lo puedan entender, que sus mentes no se cierren a esto, lo que tú has hecho por ellos, la herencia que tú les has dado, el poder que está disponible, dice, la operación del poder de su fuerza. Siguiente. La cual operó en Cristo. Este es el poder que está en ti, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y tú dices, gloria a Dios, sí, Cristo. Sigamos leyendo. Sobre todo principado y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. ¿Qué nombre no está bajo los pies de Cristo? Ninguno. Dice, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Siguiente, por favor. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿Quién eres tú? Iglesia. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Siguiente, por favor. La cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Yo se lo voy a decir como lo diría el pastor Juan Carlos. Pajarito de Dios. Dios te ha dado algo maravilloso. Ese sacrificio en la cruz no fue en vano. Esa sangre derramada no fue en vano. No fue para que sigamos cometiendo los errores que están escritos aquí en las escrituras, valga la redundancia, ¿cierto? Como USA. Por no seguir las instrucciones de Dios. Dios quiere conducirte, Dios quiere llevarte a un lugar mejor, Dios quiere que tú lo veas,
Dios quiere que tú lo puedas entender. Dios quiere que tú lo camines. Quiere que tú lo sepas. Pero nuestro entendimiento natural es demasiado limitado. Necesitamos al Espíritu Santo. Si no hubiese sido necesario, entonces Él no lo hubiese dejado. Y no lo hubiese dejado dentro de nosotros. No, es tan importante que el creyente no puede vivir sin la guía de Dios. Pablo llegó al final de su carrera diciendo que había llegado al final, que había hecho todo lo que tenía que hacer y que ya estaba listo para ser entregado. Esa es mi oración, llegar al final y que ustedes lleguen al final de lo que Dios tenga para ustedes. Y ojalá que lo que Dios tenga para ustedes sea mucho más de lo que Dios haga conmigo. Porque ese es el deseo genuino de un padre, que sus hijos lleguen mucho más lejos y que ustedes puedan entender y caminar y correr en lo que Dios tiene para ustedes. Pero no porque a lo mejor es esto lo que Dios quiere para mí, o a lo mejor es esto otro lo que Dios quiere para mí. No. Que sea con una certeza, que tú sepas que estás haciendo la voluntad de Dios, que nada te mueva al piso, que nada te diga lo contrario, sino que tú sepas, tú quieres escuchar de Dios y tú vas a seguir a Dios pese a lo que sea. Los jóvenes a veces les cuesta mucho. Yo me alegro la despedida de soltera, pero hay jóvenes que les cuesta tanto saber, porque todo frente a sus ojos brilla. Y eligen por razones equivocadas, no por la guía del Señor. Entonces después vemos los resultados de eso. ¿Cuándo? Unos años después. Porque Dios te guía en todas las cosas para tu vida. Te has puesto a orar, no solamente porque alguien estaba sentado allá en el culto y tú estabas sentado acá y te hicieron así. No. Esa no es la guía de Dios. O porque tiene bonitas piernas, no es la guía de Dios. O porque habla bonito, no es la guía de Dios. O porque es alto y a mí me gusta lo alto, no es la guía de Dios. O porque tiene lindos los ojos, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Tú tienes que tener una certeza aquí adentro que esa es la persona que Dios dijo para ti. Y tú das el paso sabiendo y añádele todo lo demás. Porque aún si no cumpliera tu estándar, porque algunas personas tienen un estándar muy alto, ¿sí o no? Sí. Y no voy a decir la segunda parte. Entonces, tienen un estándar muy alto y que eligen por la vista, eligen por los ojos. Y nosotros como creyentes debemos dejar de buscar las cosas de acuerdo a lo que a mi parecer, o como yo pienso, o como yo creo, que es lo que Dios dijo. Si tú vienes a mí y me dices, pastora, Dios me dijo esto, yo cierro la boca. Y la otra vez tuve que corregir a alguien. Porque vino a mí y me dijo, Dios me dijo esto, Dios me dijo esto. Y dije, pero Dios no es esquizofrénico. Que un día te dice una cosa, que al otro día te dice otra cosa, que me voy para allá, que me vengo para acá, que la cuestión allá, que la cuestión... No, eso no es Dios. Hay uno que está equivocado y Dios no es. Alguien está diciendo que Dios le dijo y Dios no le dijo. Alguien está tomando decisiones no guiados por Dios. Entonces me dijo, sí, ¿tú viniste a mí a pedirme consejo como tu pastor? No. Bueno, yo quiero que me aconseje ahora. Claro, ya tenía la media embarradita. Y le dije, de partida ese paso que diste era equivocado. Pero yo no te podía decir nada hasta que tú me pidieras consejo. Porque tú dijiste, Dios me dijo. ¿Y quién soy yo para ir en contra de Dios? Cuando tú dices, Dios me habló, Dios me dijo, es que tienes que tener la certeza que fue así. Que Dios lo hizo. No que a mí se me ocurrió, que yo pensé, que no. ¿Cómo tomas esa certeza? De rodillas. Pasando tiempo con el Señor. Él te va a hablar. Y Él te va a decir, sí, esto es.
Pero no porque a mí me pareció, así nomás, no. Ahora, no te estoy diciendo que cuando Dios te habla se te paran los pelos así, y no. No. Tú puedes escuchar de Dios calladamente, quietamente. Y a esa persona le dije, te has equivocado 1 año. Y se lo dije así, sin anestesia. Le dije, has hecho sufrir a tu familia, a tus hijos, por no confiar en Dios. Y por tratar de arreglar un asunto con tus propias fuerzas. Pero ¿sabes qué? Le dije, Dios es bueno. Dios es bueno y tiene para ti, siempre hay una salida. Siempre Dios es un Dios de oportunidades. Gloria a Dios por eso. Sí, entonces le dije, ahora vamos a orar. Y Dios te va a mostrar claramente lo que quiere para ti. Y tú te vas a dar cuenta cómo al dar un paso, todo se va a poner en orden. Y así ha sido. Al dar un paso en lo que Dios tenía para esa persona, como todo, inmediatamente es como un puzzle, así, todas las piezas. Y me dijo, se puso todo en orden. 1 año sin trabajo, que se acabó. 1 año en un lugar que era difícil, se acabó. 1 año que estaban empujando con sus propias usas, tratando de llevar a Dios para donde como no tenía que ser llevado y para donde no tenía que ser llevado. Tengo que terminar esta predicación del día de hoy. Pero voy a volver a leer esto que lo leí en otra oportunidad, en otra de las enseñanzas del Espíritu Santo. Efesios 6, 10 y 11 de la Amplificada. Dice, en conclusión, sed fuertes en el Señor, sed fortalecidos mediante tu unión con Él. No tus fuerzas, sino es tu unión con Él, el que ahora tú eres uno por pacto con Dios. Saca tu fuerza de Él. Esa fuerza que su poder ilimitado proporciona. Es su fuerza. Es su fuerza en ti. No es lo que tú puedas hacer en lo natural, es lo que Él ha provisto para ti. Dice así, vestidos de toda la armadura de Dios, la armadura de un soldado armado pesadamente que Dios proporciona, para que podáis hacer frente con éxito a todas las estrategias y engaños del diablo. ¿De dónde sacamos nuestras fuerzas? De Él. Echamos mano de la vida eterna, sacando fuerzas ¿de dónde? De Él. ¿Cómo lo voy a hacer si no entiendo? Efesios 1, 15 en adelante. Nuestro entendimiento debe ser alumbrado. Porque, déjame decir algo, para mí es doloroso que hayan personas sufriendo en nuestra congregación, porque yo soy el líder. Y a lo mejor yo no lo he visto todo claramente para poder enseñárselos. Y para mí eso es doloroso. Es doloroso darte cuenta que a veces te has dejado llevar como líder por otras cosas y no hacer lo que te corresponde hacer. Muy pocas veces en la Escritura dice que todos estuvieron de acuerdo. Y yo entiendo a David. Cuando todos se pusieron de acuerdo y todos dijeron, sí, vamos y hagámoslo, entiendo su corazón. Porque no es fácil. No es fácil estar en los zapatos del rey. No es fácil estar dirigiendo a muchas personas. Pero a veces tú tienes que hacer oídos sordos. Muchas personas han venido a mí a decirme, pastora, esto del Espíritu Santo a mí no me gusta, pastora, esto del Espíritu Santo yo no lo creo, pastora, pare con esa enseñanza, por favor, hay otras cosas que pueda enseñar. Y yo he tenido que hacer oídos sordos a eso, para seguir la guía de Dios,
Porque al Espíritu Santo de Dios les parece que esto es importante para sus vidas. Yo entiendo a David. A veces es fácil sucumbir a la presión de tus pares, a la presión de quienes tú amas. Porque a diferencia de todos los demás, los pastores pasan tiempo, se casan con la iglesia, conocen sus vidas. Y a veces es difícil tener que pararte y decir, no voy a seguir tu consejo. Gente que viene con cariño a decírtelo. No porque se crean algo, no, es porque ellos creen que están bien. Pero tú tienes otra instrucción del Espíritu Santo. Y a veces les tienes que decir, te quiero, pero no puedo seguir esto. Tengo que hacer lo que el Señor me dice que tengo que hacer. Este año para nosotros con el pastor Juan Carlos ha sido un año difícil, muy difícil, agotador. Viajar 6 horas, ahora vamos 6 horas de vuelta, todas las semanas es agotador. Y ha sido un año de mucha presión, no solamente física, sino que psicológica. Y escuchar que algunos de ustedes de repente se quejan porque no estamos aquí todos los días es difícil. Y nuestra carne, que podríamos tomar todas nuestras cosas, lo subimos en un camión y nos devolvemos nomás. Pero no es lo que Dios nos ha dicho. Entonces, me estoy aprovechando de decir esto, aunque él después lo va a ver igual, para retar, pero no importa. Pero midan sus palabras. Líderes, midan sus palabras. Como cuando Ágabo estaba dando una palabra al Señor, a Pablo. ¿Y qué dijeron los discípulos? No, que eso no acontezca, no vayas a Jerusalén. Y Pablo les dijo, llorones, cállense, tengo que hacer lo que Dios me dijo que tengo que hacer. Y yo estoy dispuesto a dar mi vida por eso. El pastor Juan Carlos y yo estamos dispuestos a dar nuestra vida por esto. A pesar de que ahora estamos un poquito más lejos, seguimos con nuestro corazón acá. Pero estamos picando tierra allá. Estamos sembrando por lo que Dios quiere hacer en esta nación. Entonces, no se queje. Ore por nosotros. Bendiga nuestras vidas. No le estoy pidiendo que den una ofrenda para nosotros, no. Ore por nosotros. Hable bien sobre nosotros. Porque lo que el Señor nos ha pedido que hagamos, llevamos 22 años de un fundamento fuerte para lo que viene ahora. En que hemos madurado, en que hemos entendido mejor las Escrituras, en que estamos listos para correr. Los líderes somos responsables frente a todo un pueblo. Y aquí murió Usa. Porque el líder no siguió las instrucciones de Dios. Yo no quiero perderlo a ninguno de ustedes. Quiero enseñarles, porque ustedes no tienen que aprender a depender de mí. Ustedes tienen que aprender a depender del Señor. Siempre le hemos enseñado eso. Escuchen al Espíritu Santo, pasen tiempo en oración, estudien la palabra y sigan a Dios. Déjense guiar por Dios en lo que Dios tiene para ustedes. No es mi labor tomar sus decisiones. Ustedes me pueden preguntar y yo les voy a aconsejar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me inspire. Y a veces les voy a decir, mira, esto no es el Espíritu Santo, esta es mi opinión. Pero es tan importante poder escuchar de Dios y tomar de lo que Dios nos ha dado. Es tiempo ya, generación de fe. Es tiempo de ponerse los pantalones largos. Dejar de excusarnos como lo hace un niño. El niño siempre responsabiliza a otro. Somos nosotros, tenemos las herramientas, tenemos la enseñanza, hemos aprendido. El Señor nos ha equipado con lo necesario para hacer lo que tenemos que hacer. Nosotros los amamos
Yo siempre, desde que comenzó esta congregación, dije, si el Señor nos manda a China nos vamos a ir. Y ustedes van a tener que aprender a depender del Señor y no de un hombre o una mujer. Amén. Y si el Señor nos mueve, como nos ha movido ahora hasta Los Ángeles, y si después nos mueve más lejos, a lo mejor no vamos a poder estar aquí tan seguido. ¿Y qué van a hacer? ¿Se van a quejar? ¿O van a seguir adelante? No hay mayor orgullo para un padre ver a sus hijos caminar en lo que fue enseñado. No menosprecien los dones. No menosprecien lo que Dios ha depositado en sus vidas. Es tiempo ya de tomar la responsabilidad de lo que eso implica. Han sido enseñados por años. Es tiempo de ponerlo en práctica. Para nosotros, como dije, ha sido un año difícil, duro, en muchos aspectos. Porque Satanás es un desgraciado, viene a golpear por todos lados. Cuando te encuentra en el suelo, te patea y te escupe. Así es. Pero aquí estamos. Pastor Juan Carlos hoy día está predicando el aniversario de Huechuraba. Y vamos a seguir fuertes. Pero ustedes también son nuestra fuerza en el sentido de que nos apoyen en oración. Queremos tomar todo lo que Dios tiene para nosotros como generación de fe, porque esto no es Claudia y Juan Carlos, o Juan Carlos y Claudia. Esto es lo que Dios, el plan de Dios que Dios tiene para esta nación. Y se necesitan obreros. Y ustedes han sido entrenados. Así que hay muchos que tienen llamados en sus vidas y que han tratado de apagar ese llamado y esconderlo como por mucho tiempo. Pero ahora Dios va a empezar a tratar con ustedes.